Bueno, muy bien. Y hoy también se conoció que Silvestre Sívori va a estar frente a la AFI. Así que en un ratito vamos a meternos con eso. La Agencia Federal de Inteligencia. Hace un ratito lo vamos a hablar con Lourdes. Pero antes, un anticipo de lo que va a decir Luis Caputo esta tarde, a partir de las 5 de la tarde. Insistimos en un mensaje grabado en el que está esperando el país, sin lugar a duda, donde va a dar el primer lineamiento económico de, bueno, cómo va a seguir la economía, que hoy por hoy está expectante y paralizada a la espera de este anuncio que escucharemos a las 5 de la tarde. A ver, lo que podemos anticipar es, va a explicar, en primer lugar, va a explicar Luis Caputo la génesis del problema que es fiscal. Esto es lo primero que va a hacer en su anuncio del día de hoy. Explicar la génesis del problema. Dice que lo que va a decir esta tarde van a ser medidas de emergencia, porque el país está en emergencia. Hay que reducir el déficit a cero y de manera inmediata, porque si no, la Argentina va hacia una hiperinflación. Las medidas que vamos a escuchar esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, son esencialmente fiscales para lograr ese déficit cero en el corto plazo, esa es la intención, incluyendo también esta tarde alguna medida que tenga que ver con lo monetario. El Banco Central después va a comunicar todas las medidas que tengan que ver con lo cambiario, perdón. Incluye algo de lo cambiario, Luis Caputo en su anuncio del día de hoy, todo lo que tenga que ver con lo monetario, les decía recién, después va a salir mediante un comunicado por parte del titular del Banco Central, que en el día de hoy ya se hizo oficial, en el boletín oficial, que es Santiago Bausili, como también se han incorporado los distintos directores del Banco Central esta mañana ya en el boletín oficial. Entonces, incluye algo de lo cambiario, las medidas que vamos a escuchar son esencialmente fiscales para llegar al déficit cero, y después el Banco Central comunicará todo lo que tenga que ver con lo monetario. Esto es lo que vamos a escuchar esta tarde. Luis Caputo ya hizo la grabación de este anuncio, estaban rechequeándolo para ver si era necesario hacer una grabación más, pero la grabación ya fue realizada por el ministro de Economía, que estamos viendo allí en pantalla, y la escucharemos después de las 5 de la tarde. O sea que tenemos una cadena nacional por el ministro de Economía, ya da dimensión y magnitud de la crisis. Porque lo que hay es una cadena nacional, tiene toda esa impronta. Claro, tiene esa impronta, pero no esa obligatoriedad. Correcto, ¿no? Pero ¿quién no va a pasar a Caputo haciendo los anuncios? No, todo Podemos cortarlo, pero imagínense que va a ser el atractivo por excelencia, porque nadie va a querer, nadie va a querer perderse detalles. Con lo cual, digamos, la percepción es devaluación, sí. La percepción es que además de devaluación hay esfuerzo fiscal, lo que implicará probablemente recorte de gasto. No tenemos claro si además conlleva aumento de impuestos, porque son medidas de emergencia por una situación de emergencia. Claro. Y siempre en la Argentina las medidas de emergencia justificaron que los gobiernos hagan lo opuesto a lo que filosóficamente creen o piensen a propósito de la circunstancia y la coyuntura. Desde Macri haciendo un cepo después de las elecciones, las PASO, para cobijar los dólares que quedaban, en acuerdo con la oposición de entonces, pasando por gobiernos que han tenido que justificar lo que no querían en virtud de la situación de emergencia. Yo lo veo más como quizá mantener algunas cuestiones que ya están y no crear nuevos impuestos. Por esto que bien estás marcando vos, la filosofía de la libertad avanza, un gobierno libertario, es justamente ir bajando la cantidad de impuestos. No lo veo anunciando un nuevo impuesto, pero probablemente manteniendo algunos que ellos creen que deben terminar. Probablemente el impuesto país. El impuesto país, sin lugar a duda, porque si hay un desdoblamiento cambiario en el anuncio del día de hoy, venimos hablando hace mucho de un dólar comercial, es decir, para exportación e importaciones. De hecho, el dólar de importación tendría un precio un poquito más alto que el de exportaciones por el impuesto país.
Lo cual implica que hay una sobrecarga para importar bienes y servicios, prácticamente bienes, que en muchos casos terminan siendo funcionales a una producción, a un producto final elaborado en la Argentina, que además luego Argentina exporta. Claro. Lo cual es un sobrecosto que le quita competitividad a un país que necesita crear divisas. Ya era una anomalía en un todo, como se venía trabajando, parecería ser que la respuesta no va a ser en el corto plazo y que va a llegar solo con el paso del tiempo y cuando el equilibrio fiscal se alumbre. Todo esto digo para el aparato productivo porque además está todo hoy parado a la expectativa de que ocurra. Ya lo estaba antes del balotaje, después del balotaje todo fue una parálisis generalizada y efectivamente aquí estamos. Al mediodía, estos datos, información, recién el Banco Central autorizó, me acaban de confirmar, 10 millones de dólares para que efectivamente pudieran retornar con el avión de reconocimiento para la Armada los 14 pilotos argentinos de aviación naval que fueron a hacer un curso y ahora estaban a la espera de estos 10 millones de dólares que sean liberados para justamente poder regresar en el avión en el que habían ido. Esto acaba de ser confirmado. Están pendientes, los militares van a plantear mañana, probablemente al ministro Petri, de Defensa, los 360 millones de dólares para la compra de aviones de combate, que era algo que había anunciado el anterior gobierno y que no se sabe si este gobierno va a terminar concretando o va a ser parte de lo que va a finalmente ajustar. Pero lo concreto es que miren hasta dónde llegaban las trabas, que había pilotos argentinos que estaban en Estados Unidos, que habían ido a capacitarse y que no tenían los dólares suficientes aprobados por el Central para poder volver, cosa que finalmente ocurrió en el mediodía del día de hoy. Veremos a ver si hay alguna excepción, ¿no?, con respecto a lo del impuesto país, o como ya se supone que existe esa excepción para las cuestiones de salud y demás, ¿no? Entre los anuncios que tendremos. Los pilotos fueron en aerolíneas, fueron en avión de vuelo y después habían comprado un avión, fueron a hacer todo el reconocimiento, el expertise, el aprendizaje, tenían que volverse con el avión que habían comprado, pero no estaban los fondos para pagarlo. Bueno, finalmente llegaron los fondos, se paga el avión. Para pagar el avión para poder volver. Exactamente, por eso 10 millones de dólares, porque a mí me va a decir, ¿cómo 10 millones de dólares para que vengan 14 pilotos? De eso se está trataba. bien, era por el avión. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. En fin, bueno, yo creo que en un ratito vamos a tener más detalle. El último dato, Elio, a esta hora es impresionante. ¿Sabes cómo se enteró la prensa, cómo nos enteramos todos hace un minuto nada más, de que Silvestre Sívori es el titular de la Agencia Federal de Inteligencia? ¿Cómo? Porque le entregaron a los colegas que estaban en Casa Rosada el listado de los que habían asistido a la reunión de gabinete. Ah, claro, lo vi el listado. Con lo cual, en ese listado aparecía Silvestre Sívori. Sívori. Entonces preguntan, ¿quién es Silvestre Sívori? No, va a ser el encargado de la AFI. Que ya sonaba que iba a ser él, pero no lo habían oficializado. Exactamente. Con lo cual, efectivamente, ahora se confirma que un hombre de Guillermo Dietrich, me dicen, ¿no? Sí, sí, es un hombre que trabajó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Transporte junto a Guillermo Dietrich. O sea, que es un hombre de Dietrich puro que dicen que viene a ordenar la Agencia Federal de Inteligencia, pero debajo de él van a estar cobijados por un brigadier, me dicen, Antelo, y un coronel, Celestino, que serían los que más expertise tienen en estrictamente la materia en cuestión, que es la inteligencia. Es una persona de confianza de Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete. Trabajaron juntos, él como abogado, junto a Nicolás Pose. Claro. En aeropuertos. Es Nicolás Pose sobre todo el que trae Silvestre Sívori. Exacto. Es una cuestión casual que haya trabajado en transporte con Guillermo Dietrich. Pero el que trae Silvestre Sívori es Nicolás Pose. Exacto. Este es el momento en el que él estuvo en la jura de Javier Milei. Claro. Ese es Silvestre Sívori, el que estamos viendo allí en pantalla. Un hombre que efectivamente muchos podrían deducir que es un hombre de Macri, que Macri había pedido el titular de la AFI. Sí. Tiene relación política con Dietrich, que es un hombre de Macri, ha estado en gestiones del gobierno de la ciudad, pero no llega por Macri, sino por Nicolás Pose, que es el hombre fuerte de la jefatura de gabinete de ministros del gobierno de Javier Milei. Exactamente, sí, yo no lo definiría como un hombre de Mauricio Macri, no. Sino más bien un hombre de mucha confianza de Nicolás Pose, que es el hombre de confianza de Javier Milei, ¿no? Sabemos que el puesto en la Agencia Federal de Inteligencia no es la primera vez que ponen a una persona de mucha confianza del propio presidente. Ya lo había hecho el propio Mauricio Macri. En cuestiones de inteligencia, Macri ¿no? lo hizo con Arribas. Exacto, claro. Gustavo Arribas y, después, Oscar Parrilli inauguró la AFI. También, tenés razón. Parrilli fue el primero, cuando Cristina disuelve la CIDE.
forma la AFI y ahí lo pone a Oscar Parrilli cuando lo echan al propio Jaime Estiuso. 2013. 2014 ya. 2014, 2013 lo echan a Estiuso, 2014 crean la AFI, correcto. Bueno, lo concreto es que es un hombre cercano a Dietrich, de mucha relación con Nicolás Pose, que llega al gobierno por Pose, no por Macri, pero curiosidades al margen, tuvo rodaje en estructuras de gobierno de Mauricio Macri de la ciudad de Buenos Aires. Digo esto para buscar entender los puentes que van estableciéndose al momento de algunos nombramientos. Y en Nación también, no solamente la Ciudad de Buenos Aires, también el Ministerio de Transporte de la Nación. Claro, como contaba Lourdes, junto a Guillermo Dietrich. Exacto. Porque fue Dietrich el que lo lleva de la ciudad a la Nación. A la Nación. Por eso dicen que es un hombre de confianza de Dietrich. Por lo pronto es un hombre que trabajó en los equipos de Dietrich, pero también es un hombre de confianza, no hay dudas, de Nicolás Pose, que le encomienda un lugar tan importante y estratégico como la Agencia Federal de Inteligencia. Sí, yo lo que espero es que funcione realmente como tiene que funcionar la Agencia Federal de Inteligencia, porque en el periodo de Alberto Fernández, para lo único que funcionó fue para generar denuncias penales contra el gobierno de Mauricio Macri que se había ido. Claro. Otro lugar en donde se merece una reestructuración, ¿no? Sí, claridad. Sin lugar a dudas. Que aparezca luz, Sí, no tanto oscuridad. Un poquito de transparencia, totalmente. ¿Está Lucas Jerez, Juli? Nos vamos al encuentro de Lucas Jerez, está en el Ministerio de Economía. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Leonora, Paulino? Un gran placer saludarlos. Aquí estamos trabajando nosotros en las adyacencias de Casa Rosada, un poco Ministerio de Economía, un poco haciendo guardia aquí también en la sede central de la Administración Nacional. Bueno, vamos con algunos punteos respecto de los últimos movimientos aquí en Casa Rosada. Hace unos 10 minutos, 15 minutos ingresó el ministro del Interior, Guillermo Francos, acompañado de 2 o 3 personas más. Y ahora me quiero meter, bueno, también acaba de ocurrir, dicho sea de paso, según el cambio de guardia de granaderos. Según el dato que pudimos ver, viste la típica bandera más pequeña que está sobre el frente de la Casa Rosada, está izada, por lo cual entendemos que Javier Milei está aquí. La próxima actividad, según la agenda oficial, sería a las 19:30 en el Hanukkah que se va a llevar a cabo en Libertador y Austria. Ahora me voy a meter en el Ministerio de Economía, en el ya más que anunciado anuncio, valga las redundancias, que va a ser el ministro Caputo. Lo que me cuentan fuentes cercanas al ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, es lo siguiente, que en este momento, en el 5º piso del Palacio de Hacienda, están haciendo una suerte de pasadas, de ensayos. Hay 2 cámaras, 2 luces, la puerta del microcine del 5º piso del Palacio de Hacienda está absolutamente cerrada, no hay fotógrafos, no hay prensa, y en cualquier momento van a empezar a grabar este anuncio, que se va a dar a conocer, como bien señalaron ustedes, después de las 17. Resta confirmar si va a ser a través del canal de YouTube oficial de la Casa Rosada, si va a ser a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía, esta segunda opción bastante menos probable, entendiendo que tiene bastante poca actividad. Así que estas son las novedades. Y a las 18:30, el ministro de Economía, Luis Caputo, también tendrá un encuentro en off en el Salón Scalabrini Ortiz con algunos periodistas. Este encuentro ya está pactado, así que también con los ojos puestos en eso, Eleonora. Muy bien, bueno, nos quedamos a la espera entonces, Lucas. Es sin lugar a duda, toda la atención del día de hoy está puesto en el mensaje de las 5 de la tarde que va a dar Luis Caputo. Ya falta poco, así que esperaremos a ver finalmente qué dice Luis Caputo y a partir de esto también el comunicado que dará el Banco Central según lo que tenemos entendido. En cualquier momento estamos ahí de vuelta, Lucas, con cualquier información que tengas, sos prioridad. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Otra persona que estuvo en Casa Rosada se retiró hace un ratito nada más. Hace un ratito es pasada la 1 de la tarde, eso voy. Sí. Matías Patanián, el vicepresidente de River. Estuvo con Karina Milei casi 2 horas. Ciertamente tiene una relación de larga data, de la época de Aeropuertos Argentina 2000, Corporación América. Sí. Y bueno, efectivamente, él dice que no vio al propio Javier Milei, dice que estuvieron conversando de todo un poco. Recuerden que contó Milei la anécdota de cómo Patanián le presentó a Javier Milei a Alejandro Fantino, que después terminaron haciéndose muy amigos. Bueno, lo cierto es que fue muy amable con los periodistas acreditados, me dicen los colegas allí, les mando un entrañable abrazo a muchos de los cuales nos miran, nos mandan información, pero eso acaba de ocurrir también en horas del mediodía. Matías Patanián
Finalmente estuvo con Karina Milei casi 2 horas. Una mujer que es todo lo poderosa que todo el mundo suponía en la previa que iba a ser con el hermano como presidente. Son 2 las figuras, Karina Milei y Santiago Caputo. Los Caputos a partir de ahora, porque el peso específico de Luis Caputo, luego de absorber áreas que estaban en infraestructura, que van a quedar bajo su cobijo, y además concentrar la negociación con las provincias, con los fondos, desplazando a Guillermo Francos de esa negociación, da la impresión que estamos en el gobierno de un Milei que busca centralidad, no hay duda, y que tiene como espadas a Karina Milei para todo el hacia adentro y a Luis Caputo para todo el hacia afuera, independientemente de que Francos no pierde peso específico, pero reduce su área de influencia. La pata económica del Ministerio de Interior, te diría. Eso es lo que termina de trasladarle a Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Con Santiago Caputo, que no tiene cargo, que es un hombre de la estrategia de Milei de los más importantes, a quien Milei fue el único al que saludó en plena noche de la victoria, un joven de 38 años prominente que se encarga de toda la comunicación, que concentra toda la comunicación, en lo cual deposita mucha expectativa Milei de gobierno, pero además también mucho de la estrategia y el tejido de acuerdos. Con lo cual, en ese reducido grupo parece concentrarse la mesa chica de la toma de decisiones de este Milei, que de todas maneras reduce los ministerios y da la señal de reuniones de gabinetes permanentes para ocuparse de la gestión. Bueno, nos metemos con el caso Gastón Mercancín. Estamos hablando del hombre que